Vamos a darle un fuerte Amén, aplauso Señor. al que vive y reina por los siglos de los siglos. Dígale a su hermano que está al lado, dígale ven, dígale ven. Vamos a adorar el nombre del Señor. Ven, Señor. Ven, es hora de adorarle. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ven, ante la majestad de Dios. Ven, su palabra dice, iglesia, toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor, su amor. Ven, es hora de adorarle. Ven, iglesia, vamos. Abre tu corazón. Abre tu corazón. Ven, ven, ante su trono estamos. Ven, ven, ante la majestad de Dios. Ven, sí, Señor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Ven, es hora de adorarle. Ven, sí, ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, ven, ven a adorarle. Ven, ven a exaltarle. Ven, sí, Señor. Ven. Denle un fuerte aplauso al Rey en esta mañana. ¿Cuántos saben que por siempre son sus misericordias del Rey? Sí, Señor. ¿Alguien tiene un grito de júbilo en esta mañana para el Rey de Reyes y Señor de Señores? Señor. Vamos a dar gracias al Rey. Dar gracias a Dios, Señor y Rey. Su amor es para siempre. El bueno es y sobre todo está. Su amor es para siempre. Cantad, cantad, cantad. Más fuerte extendido está. Su amor es para siempre. Por la vida que ha vuelto a nacer, su amor es para siempre. Cantar, 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 cantar. Por siempre Dios te
siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. Sí, Señor. Dad gracias a Dios, iglesia. Dad gracias a Dios al anochecer. Su amor es para siempre. Por su gracia sí podemos seguir. Su amor es para siempre. Cantar, 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 cantar. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. Vamos a declarar en esta mañana que su amor es para siempre, iglesia. ¿Está lista? Tu amor es para siempre. Su amor es para siempre. Vamos, iglesia. Tu amor es para siempre. Su amor es para siempre. Su amor es para siempre. Su amor. Tu amor es para siempre. Su amor es para siempre. Canta la iglesia. Cantar, 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 cantar. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. Tuya es la gloria, tuya es la gloria. Rey de reyes y Señor de señores, Rey de gloria, yo me rindo. Rey del cielo, levanto a ti mi voz, que mi adoración sea grata a ti. Mi deseo, Señor, mi deseo es adorarte, mi anhelo es tocar tu corazón, que mi adoración sea grata a ti. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay
como tú, Señor. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy. Mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy. Mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Glorifícate, Señor. Rey de gloria, Rey de gloria, yo me rindo. Rey del cielo, Rey del cielo, levanto a ti en mi voz, que mi adoración sea grata a ti. Dígalo con convicción, iglesia. Mi deseo es adorarte. Mi anhelo es tocar tu corazón. Que mi adoración sea grata a ti. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Y no hay nadie. No hay nadie como tú. No hay nadie. No hay nadie como tú. No hay nadie. No hay nadie como tú, Señor. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy. Mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy. Mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy. Mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Glorifícate, Señor. Glorifícate. Glorifícate. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Te alabamos, Jesús. Sí, Señor. Soy deudor
A ti, Señor, soy deudor de tu gran amor. Y lo único que puedo hacer es amarte y servirte. Soy deudor a ti, Señor. Soy deudor de tu gran amor. Y lo único, Señor, y lo único que puedo hacer es amarte y adorarte. Tus misericordias son nuevas y cada mañana se levanta. Misericordia recibí, misericordia quiero dar a los demás. Señor, tu compasión. Soy deudor de ti, Señor. Sí, Señor. Soy deudor de tu gran amor. Y lo único que puedo hacer es amarte y adorarte. Tus misericordias son nuevas y cada mañana se levanta. Misericordia recibí, misericordia quiero dar a los demás. Señor, tu compasión. Tus misericordias son nuevas y cada mañana se levanta. Misericordia recibí, misericordia quiero dar a los demás. Señor, tu compasión. Sus misericordias son nuevas, sí, Señor, y cada mañana se levanta. Misericordia recibí, misericordia quiero dar a los demás. Señor, tu compasión. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad y a sentir con tu corazón. No puedo hacer más que adorarte, Señor. ¿Qué le parece si alabamos al Señor en esta última alabanza y le damos gracias al Señor por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario? Amén. Es por eso que estamos aquí. Amén. ¿Dónde estaríamos, Señor, si tú no hubieses tenido misericordia de nosotros? Por eso te alabamos y te bendecimos en esta mañana, por lo que hiciste, por lo que estás haciendo y por lo que harás. ¿Alguien dice amén en esta mañana? Le decimos al Señor: a ti, Jesús, que
diste todo por amor, dejando mi pasado allí en una cruz. Gracias a ti, Jesús, que te vestiste de la majestad, me viste siendo un pecador sin valor. A ti, Jesús, a ti, Jesús, que diste todo por amor, dejando mi pasado ahí en una cruz. A ti, Señor, a ti, Jesús, que te vestiste de la majestad, me viste siendo un pecador sin valor. ¿Cómo yo podré pagar, Señor? ¿Cómo yo podré pagar tanto amor si anulaste todo el decreto que había en contra de mí? Tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y a potestades, los exhibiste en una cruz, me diste luz. Si anulaste todo el decreto que había en contra de mí, tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz, me diste luz, Jesús. Denle un fuerte aplauso a Jesús en esta mañana, iglesia. ¿Cómo no exaltarte, Rey? A ti, Jesús, a ti, Jesús, que diste todo por amor, que diste todo por amor, dejando mi pecado allí, mi pasado, dejando mi pasado ahí en una cruz. ese fue el precio, Señor. A ti, Jesús, que te vestiste de la majestad, Me viste siendo pecador, me viste siendo un pecador sin valor, sin valor. a ti, Jesús, que diste todo por amor,
dejando mi pasado allí en una cruz. A ti, Señor, a ti, Jesús, que te vestiste de la majestad, me viste siendo un pecador sin valor. ¿Cómo yo podré pagar, Señor? ¿Cómo yo podré pagar tanto amor si anulaste todo el decreto que había en contra de mí? Tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz, me diste luz. Si anulaste todo el decreto que había en contra de mí, tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz, me diste luz. Si anulaste, iglesia, si anulaste todo el decreto que había en contra de mí, tú lo clavaste en esta cruz, Señor, en una cruz y despojaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz, me diste luz, Jesús. Levanta tu voz, iglesia. Es el tiempo de la iglesia cuando empieza a adorar al Señor y se olvida de la letra y empieza a surgir algo de su interior, un agradecimiento genuino, honesto delante del Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pues vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta a los Corintios, capítulo 6. No sin antes enviar un saludo a las personas que nos acompañan por internet, por los medios electrónicos. Les mandamos un saludo desde la preciosa península de México. Sean bienvenidos y gracias por acompañarnos. Estamos en nuestra enseñanza número 16 de esta serie, La realidad de la iglesia, y el título que puse para este mensaje es Entre lo justo y lo cristiano. Entre lo justo y lo cristiano es el nombre del mensaje. ¿Ya estás ahí en la escritura? Pon tus ojos en el verso 1, vamos a leerlo juntos, y es una pregunta. Dice el apóstol Pablo: ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos?
¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Versículo 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿por qué no podéis juzgar las cosas de menor estima en la iglesia? Verso 5, para avergonzaros lo digo, porque no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Versículo 8, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, nos acercamos a ti esta mañana para pedir tu ayuda, Señor. Hay una gran necesidad en nuestra alma de conocerte más y más a ti. Hoy nos acercamos a ti, Señor, y a tu palabra con temor, con reverencia, Señor, con corazones humildes que saben que hay necesidad de doctor, que hay situaciones en nuestra vida que no entendemos, que hay situaciones en nuestro corazón que solamente tú puedes arreglar, Dios. Y lo haces a través de tu Espíritu Santo y de tu palabra. Hoy te pedimos disposición para nuestro corazón y pedimos tu asistencia, que tú nos ayudes, que tú acudas, Señor, que nos hagas propicios a ti. Lo hacemos como iglesia juntos y te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo amado. Amén y amén. Les pido una disculpa por esa falla, pero está mal mi Biblia. En el verso 5 está mal esa palabra, pero bueno, vamos a iniciar. Continuamos nuestra serie y en el capítulo anterior el apóstol Pablo estuvo tratando un caso de inmoralidad sexual que había dentro de la iglesia en Corinto. Y entonces trata el tema y trata cómo o sea, la iglesia no hizo nada de lo que estaba pasando. Y esto Pablo lo destapa, lo descubre y les dice que estaban envanecidos. Es decir, toda la iglesia en Corinto estaba orgullosa, llena de orgullo, a causa de dos cosas, del conocimiento que creían tener, eso los hizo orgullosos, y por otro lado de los dones que Dios le había dado a esa iglesia. Y estas dos cosas habían vuelto a aquella congregación en una iglesia que estaba velada y no estaba viendo las situaciones que estaban sucediendo y tampoco lo estaba atendiendo. Pablo lo saca a la luz, lo comienza a atender con urgencia porque la iglesia no se daba cuenta de lo que estaba sucediendo, pero además del daño que podría causar en el futuro a toda la congregación. Y otra cosa por lo que lo hace Pablo es porque está preocupado, préstame atención, por el testimonio de la iglesia. Si no te acuerdas, no te vayas a regresar, solo te lo recuerdo. En 1 Corintios 5:1 les dice, ni siquiera los que no son cristianos hacen algo así.
O sea, está muy avergonzado por lo que está pasando dentro de la iglesia, pero además del testimonio que puede dar la iglesia para la gente de afuera, para los incrédulos. Dice, ni siquiera ellos hacen este tipo de cosas, está muy alarmado. Y ahorita en el capítulo 6 comparte esta misma preocupación, porque algunos hermanos dentro de la iglesia están teniendo problemas. Y estos problemas están llevándolos ante autoridades seculares, y esto le preocupa mucho a Pablo. Pablo señala esta práctica como incorrecta. Dice, no, dentro de la iglesia no debería de estar sucediendo esto. Reprende en primer plano el conflicto como tal, el que haya problemas fuertes entre hermanos, pero además el que los estén llevando con no creyentes. Tal cual lo hizo en el capítulo 5, en donde expone la inmoralidad. Entonces como que se trastorna, como que Pablo dice, ¿qué? ¿Cómo que está pasando esto dentro de la iglesia? Pero todavía le parece más increíble que no lo estén atendiendo. Y entonces ahora hace prácticamente lo mismo. Manifiesta una molestia porque está sucediendo esto dentro de la iglesia, es decir, problemas, fricciones, conflictos entre hermanos, pero todavía peor, dice Pablo, que lo estén llevando ante autoridades del mundo. Y tú lo vas a notar, o no sé si ya te diste cuenta, pero todos estos versículos, Pablo no disimula que está muy molesto. Es evidente, lo deja ver con toda claridad. ¿Cómo es que está habiendo demandas entre ustedes? Que se están demandando y están haciendo procesos legales. Se le percibe a Pablo en cada uno de los versículos que está molesto. Y todavía peor, que los corintios no logren resolver estos problemas dentro de la iglesia. Pablo cree de todo su corazón que el cristianismo debe impregnar al mundo, que el cristianismo debe tener cierta influencia dentro del mundo y que debe ser tan efectivo que finalmente se logre un cambio ahí afuera, conforme a las normas que establece la Escritura. ¿Es correcto o no? ¿Sí lo sabes? Así debiera ser, que tu fe, que nuestra fe como iglesia pueda impregnar al mundo, podamos influenciarlo y en un momento cambiarlo. ¿Sí eres factor de cambio o no? ¿Sí o no? Bueno, contéstame. Y todavía no he empezado, ¿eh? Verso 1 del capítulo 6 es una pregunta. Va a ser como ya hemos visto a Pablo, como una metralleta de preguntas. Nada más en estos 11 versículos lanza 10 preguntas. Y iniciamos con la primera. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Entonces, igual que el caso de inmoralidad sexual, aquí sabemos o queda evidenciado que Pablo se entera de cosas que están pasando. Igual que la inmoralidad sexual, no sabemos quién le dijo, tampoco sabemos qué tipo de litigios son los que están sucediendo en la iglesia, no son importantes, si no vendrían en la Escritura, pero deducimos que son varios casos, que como que se está poniendo de moda en Corintio. Oye, ¿supiste que el hermano Abraham demandó a la hermana tal? Sí, no, pero también aquel ya demandó. Entonces, es lo único que sí sabemos, que ya llegó a oídos de Pablo que está sucediendo. Y como que mientras él está escribiendo el capítulo 5 y está pensando acerca de juzgar la inmoralidad, le viene el recuerdo de lo otro que también le platicaron. Y por eso esta parte es como un paréntesis de lo que él viene tratando, que es la inmoralidad sexual, y lo va a tratar hasta el capítulo 7, de pronto como que abre un paréntesis, que es este capítulo 6, del verso 1 al verso 11. Y es como, espérame Pablo, o sea, venías hablando de inmoralidad y de pronto es como que se acuerda y hace un paréntesis para tratar estos asuntos. Ya en el versículo 12, la siguiente semana tú te vas a dar cuenta que retoma el tema que venía tratando, que es la inmoralidad sexual. Pero ahorita abre como un paréntesis. Te voy a leer este versículo en palabra de Dios para todos y hace una pregunta y dice, ¿por qué cuando uno de ustedes tiene una acción judicial contra alguien del pueblo de Dios, se atreve
a ir al tribunal de los que no hacen parte del pueblo de Dios? Y luego hace otra pregunta, ¿por qué no pide al pueblo santo de Dios que decida entre ustedes? Entonces, tenemos dos primeras preguntas que hace Pablo. En la primera está planteando que existen problemas entre hermanos y que se atreven. O sea, es una palabra fuerte, es como, imagina tú a Pablo en persona y que te diga, ¿cómo te atreves a ir al poder judicial? Y es así como, dice, se atreven a ir ante injustos. En aquel tiempo, bueno, pues eran tribunales romanos, pero nota la ironía que está como planteando Pablo. Dice, ¿cómo es posible dentro de la iglesia? La pregunta es, ¿eso pasaba solo en Corinto o sigue pasando en las iglesias hoy en día? ¿Qué opinas? No, nada más en las primeras iglesias. Sigue pasando. Y aquí quiero hacer una aclaración bien importante. Estamos hablando de casos, por ejemplo, que un hermano le rentó a otro hermano su casa y tienen un contrato y entonces el hermano comienza a fallar en el pago. Y el otro hermano le dice, voy a ir por un abogado y te voy a llevar preso. Y entonces Pablo dice, ¿cómo es que está pasando esto dentro de la iglesia? Bueno, pues sigue pasando, Pablo. Si lo tuviéramos aquí le diríamos, ¿qué crees? Siguen pasando ese tipo de cosas dentro de la iglesia en este tiempo. Mire, la hermana ya me hace así con la cabeza, así de, sí, ya me deben 6 rentas. Pero no es un hermano. No, no es cierto, no sé. ¿Qué es importante o me interesa mucho aclarar? No estamos hablando de un homicidio. Ojo, no estoy hablando de agresión a la esposa. Estos son temas diferentes y quiero dejarlo muy claro. Si tu esposo te violenta, tú tienes que denunciarlo. No nos confundamos. O sea, hay de situaciones a situaciones. Sí, o sea, si te está agrediendo tu esposo, tú tienes que ir a la policía. Y si tiene que ir a prisión, que vaya a prisión, ¿eh? No nos confundamos. Quiero ser muy claro en esto. Hay de situaciones a situaciones. Estamos hablando de conflictos entre personas, de un fraude, de un préstamo. Oye, te presté y no estás cumpliendo. Y entonces Pablo dice, no es posible. Resuélvanlo. Y entonces tenemos la segunda pregunta, ¿por qué no pide al pueblo santo de Dios que decida entre ustedes? Entonces dice Pablo, a ver, espérame, ¿no les parece lógico que un creyente pudiera resolverlo mejor con otro creyente? O sea, entre dos creyentes con uno. ¿Por qué lo tienen que hacer con un juez? Ese juez, esa persona, no es confiable. ¿Y por qué lo digo? Porque un cristiano con otro cristiano, con alguien en medio cristiano, no solo va a buscar arreglarlo y tener el mejor beneficio para ambas partes y hacer lo correcto, sino que va a buscar reconciliarlos. No solo es como ya págale y vete tú de la iglesia, no, va a buscar que esto sea algo que los edifique. El juez no lo va a hacer, va a buscar restaurarlo. Yo como pastor, si usted trae un conflicto y viene la otra parte, no solo es resolverlo, sino que queden arreglados, que se pida perdón. Eso no lo va a hacer un juez. Entonces mira lo que dice el verso 2. Subraya, ¿o no sabéis? Y lanza otra pregunta y dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, otra pregunta, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Verso 3, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Entonces, Pablo hace ahora dos preguntas, pero si te das cuenta, como para hacerles recordar. O sea, esto es algo que Pablo ya les había enseñado a los corintios en persona. Por eso inicia con este, ¿o no sabéis? La respuesta es, sí lo saben. Es como si Pablo les dijera, yo se los enseñé, ¿ya se les olvidó? Palabra de Dios para todo dice, lo traduce como, ¿acaso no saben? Pues sí lo saben, yo se los enseñé, dice Pablo. Y ¿o no sabéis?
aparece 10 veces en la primera carta a los Corintios. Es decir, que mucho de lo que está tratando ya se los había enseñado en persona, pero se les olvidó. Ahorita hay algunos que ya están cabeceando. Por eso a veces tenemos que ser tan incisivos. Y dice, ¿otra vez va a hablar de eso? Sí, porque el domingo pasado te dormiste. Y por eso 10 veces escribe, ¿acaso no saben? Yo se los dije. ¿O no sabéis? Pues yo se los dije. Pero lo olvidamos, hermanos. Entonces Pablo les recuerda y nos recuerda a los creyentes que vamos a ser jueces en el milenio. ¿Cómo, pastor? Sí, mira, abre tu Biblia en Mateo 19, 28, por favor. Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 28. ¿Listos? Y Jesús les dijo, 2 puntos. De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ¿quién es? Vosotros. Que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, ¿para qué? A las 12 tribus de Israel. Ahí está. Y ahora acompáñame a Apocalipsis, capítulo 20, verso 4. ¿Ya están? Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahí está. Entonces lo que dice Pablo es, a ver, si muchos de ustedes van a estar en aquel tiempo juzgando a los santos, y ahorita vamos a ir más adelante, y a los ángeles, ¿cómo es que no pueden juzgar estas cosas tan triviales que están pasando dentro de la iglesia? Entonces, fíjate, si los creyentes recibimos el honor tan alto de poder juzgar al mundo, pensemos por un momento la deshonra al nombre y a la causa de Dios cuando llevamos nuestros casos insignificantes ante un tribunal. Y la pregunta es, ¿qué hacemos entonces, pastor? Muy bien, Pablo nos enseña que debemos amar a Dios y al prójimo. Y con esto estaremos trayendo honra a su nombre. Mira lo que dice el versículo 3 de nuestro texto base. Primera de Corintios 6:3 dice una pregunta, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Entonces, de nuevo, Pablo intenta hacer razonar a la iglesia y va de lo más grande hacia lo más pequeño. Y es que, préstame atención, los hijos de Dios, yo creo que son de mayor rango, si así se puede decir, que los ángeles. ¿Por qué lo dice, pastor? Por 2 razones. Los seres humanos fuimos creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Y hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. ¿Sí me seguiste? Los ángeles no. Los ángeles no fueron creados a la imagen y a la semejanza de Dios y tampoco fueron redimidos por la sangre de Cristo, porque no era necesario, porque no tenían un cuerpo físico. Esta sería una primera razón para mostrar la superioridad de los seres humanos sobre los ángeles. Pero también es que los ángeles son seres enviados por Dios para servir a Dios y ayudar al hombre, a ti y a mí, que estamos en camino a la herencia eterna. Y por estas 2 razones yo creo que el hombre es superior. Segunda de Pedro, te lo voy a leer para ya no detenernos ahí. Segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, verso 4, dice,
Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ahí están esperando el juicio y tal vez tú vas a ser de los que van a tener que emitir esos juicios. ¿Creemos que se refiere a ángeles que siguieron a Satanás? No tendríamos por qué juzgar a un ángel que está hoy por hoy sirviendo al Señor, pero ahí están esperando este juicio. Conclusión. Si los cristianos, ¿eres cristiano? ¿Sí o no? Si los cristianos somos llamados a juzgar al mundo y a juzgar a los ángeles, pregunta, ¿pueden o no pueden resolver problemas hoy? ¿Sí o no? Bueno, todavía no están algunos convencidos, a ver si al final. La respuesta es sí, y el mismo apóstol dice, ¿cuánto más las cosas de esta vida? Versículo 4. Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, y lanza otra pregunta, la quinta. ¿Ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Es un poco complejo este verso, cómo se entiende, pero déjame te lo comparto en palabra de Dios para todos. Entonces, dice Pablo, si tienen que resolver problemas todos los días, pregunta, ¿por qué eligen jueces que no significan nada para la iglesia? Ya es un poco más Pablo, un poco más claro. ¿Por qué dice esto Pablo? Bueno, porque a un juez del Poder Judicial no le importa la iglesia. La verdad, un juez no le interesa la iglesia, no le interesa la unidad de la iglesia, no le importa la gloria de Dios y por eso es que le llama la atención, como por qué llevan casos de la iglesia con ellos. Es inaceptable, dice Pablo, que dos seres espirituales vayan ante un juez del Poder Judicial y no acudan a alguien de dentro de la iglesia que sí le importe la unidad. Llevan sus conflictos ante alguien terrenal que no tiene la sabiduría de Dios. ¿Sí estamos o no? Y hay un ejemplo muy claro de esto y seguro ya lo leíste, Salomón. En cuanto él ora y le pide sabiduría a Dios para dirigir al pueblo, llega la primera prueba y son dos mujeres que murió uno de sus hijos. Son dos mujeres del pueblo de Dios y van ante un hombre de Dios a resolver un conflicto. Y entonces un hombre de Dios puede resolver las cosas y lleva adelante la situación. Entonces Pablo dice, no entiendo cómo es que llevan estas situaciones delante de un juez, un magistrado. Versículo 5. Miren que está fuerte, o sea, molesto. Para avergonzaros, lo digo. No lleva otra intención, sino que sientan vergüenza, Corintios. Pues no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Es como si nos dijera, Casa de Oración Cancún, ¿en serio no hay ninguno? No hay ninguno de entre todos. ¿Cuántos estamos aquí? ¿Como 100? ¿Y no hay uno que pueda juzgar correctamente? La respuesta es, sí, Señor. Yo sé que no hay uno, hay varios de ustedes que podrían tomar situaciones y juzgarlas correctamente conforme a las Escrituras. Sí los hay. Pero acuérdate que los corintios están envanecidos, están llenos de conocimiento del mundo. Y este conocimiento, acuérdate que los había velado, no estaban pudiendo ver las cosas. Conocimiento de este mundo. Y aquí hay algo bien importante. No es igual la sabiduría de este mundo, el conocimiento de este mundo, que la sabiduría de Dios. Son muy diferentes. Y nos podemos confundir y aún haber personas que se memorizan versículos y no por eso quiere decir que tú hables o pienses bíblicamente. ¿Estamos? Satanás mismo usa versículos bíblicos
pero no con sabiduría, sino para contender con el Hijo de Dios. Mira, acompáñame a Santiago 3, verso 13. Para que diferenciemos esta parte. Santiago, capítulo 3, verso 13. Sabiduría de Dios y sabiduría terrenal. ¿Ya estás conmigo? Es una pregunta igual, es ahora Santiago quien escribe y dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Este es un muy buen filtro. ¿Tú quieres saber si una persona es sabia y entendida? Ahorita aquí lo vamos a ver. O bien tú lo puedes aplicar para ti mismo. Yo quiero saber, Dios, si soy una persona verdaderamente sabio o solamente tengo harto conocimiento de este mundo. Bueno, aquí está la forma en que tú puedes saberlo. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Palabra de Dios para todos dice, con su buena conducta y buenas obras hechas con humildad. Ahora, ¿quieres saber quién no es sabio? ¿Quién no tiene sabiduría de parte de Dios y que tal vez sí tiene mucho conocimiento de este mundo? Verso 14. Pero si tenéis celos amargos, si sabes de alguien o tú estás ahí criticando, sabiduría. No, es que tú no sabes, yo sí sé, mira. Celos amargos. Y contención, pelea. No estás ahí. No, hombre, cuánta sabiduría, ¿no? En vuestro corazón, no os jactéis, dice. No pienses que estás bien, te aclara la escritura. No, no, no. No mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría con la que estás operando, con la que crees tener, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Y ahora mira la sabiduría que sí nos puede ayudar a resolver estos conflictos que hay dentro de la iglesia, verso 17. Pero la sabiduría que es de lo alto, lo puedes ir subrayando, si quieres, si eres de los que raya su Biblia, es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ahora sí, vamos al examen. Juzga tu vida, hermano y hermana. Cuando piensas de otra persona o cuando hablas de otra persona, ¿estás guiado por sabiduría de lo alto o por sabiduría terrenal? Oh, dije, pues una y una, a veces, ¿cómo hablas de los demás? O a lo mejor ni siquiera hablas porque sabes que la lengua es delicada, pero solo lo piensas en tu interior. Ay, el pastor, no, es pensamientos puros, pacíficos, amables, benignos. Pues amén, espero que así sea. Pero bien puedes tener un montón de palabras y de pensamientos que no son de parte de Dios, sino terrenales, animales y diabólicos. ¿Y cómo lo sé, pastor? Si estás celoso, si lo que hablas son celos, críticas, diga ouch. Peleas, jactancia. No, pero acá somos bien espirituales, dice. No, es nuestra congregación. Esos son los dos tipos de sabiduría que trata la Escritura. Entonces, parafraseando la pregunta de Pablo es, ¿en serio? ¿En serio no hay ninguno entre ustedes que pueda arreglar esto? Y que no pudiendo hacerlo, todavía que hay problemas entre ustedes, lo llevan ante un juez. ¿En serio? ¿De verdad es así? Entonces imagínate el caso, ya así real. Ahora con las audiencias, ¿cómo se llaman estas que son orales? Gracias. Y ya llegan y el juez dice, díganme, no juez, pues mire que mi hermano, ¿son hermanos? Bueno, no, en Cristo, o sea, en la fe. Ajá, pero ¿y qué pasó? No, pues le renté mi casa y no me paga. Y ya hace todo el proceso legal, da una sentencia, terminan, pues ya se están despidiendo y ya te acercas con el juez y, señor juez, buenas tardes, quería invitarlo a mi congregación. Y el juez te ve y te dice, ajá,
¿Y como que a qué voy? Porque esto que yo vi aquí hoy, lo veo todos los días. No veo nada diferente. ¿Como para qué quieres que yo vaya a tu congregación? Y esto es lo que le preocupa a Pablo. Sí lo que está ocurriendo, pero también el impacto que tiene para el mundo que tú y yo estemos llevando este tipo de situaciones y que el colmo le digas que eres cristiano. No digas que eres cristiano, mejor hermano. Mejor no. Mira versículo 7. Así que por cierto, ya es una falta, subraya falta, ponle fluorescente, enciérralo en un círculo, hazle algo allá en tu Biblia. Así que por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. Fíjate, esta palabra falta se refiere a derrota. Déjame te lo planteo así. Lo que está diciendo Pablo es, si tú llegas a un juicio contra tu hermano, aunque ganes, ya perdiste. ¿Cuántos pueden decir así es? El hecho, está diciendo Pablo, el hecho de que haya pleitos dentro de la iglesia entre hermanos ya es una evidencia de que están derrotados. Ya es evidencia de que hay una iglesia debilitada. ¿Estás de acuerdo o no? ¿Sí o no? Bueno, este mismo principio opera dentro de nuestras familias. Te voy a decir cómo. Tú pleiteas con tu esposa, con tu esposo. Y puedes esgrimir los mejores argumentos y decir, yes, gané, ya perdiste. Ya perdiste. El hecho de que haya conflictos de esta forma dentro de tu matrimonio, ya afectó tu matrimonio y luego debilita a tus hijos. Y con esto tienes familias débiles. Pero después de esto todavía le hablas a la tía, tía, ¿qué pasó? ¿Va a ir a la congre o no? Pero se enteró obviamente, ¿no? De lo que pasó en casa. Y entonces te dice como el juez, ¿y como para qué voy? Prima, ¿qué? ¿Va a ir el domingo o no? ¿Y como para qué? Si estás a punto de divorciarte. Yo también, y por eso entiendo que me ofreces la ayuda, pero si no te pueden ayudar a ti, dos cristianos, y ya se están separando, ¿como para qué me invitas? ¿Sí queda o no? ¿Están enojados? Bueno, si no aquí ya cerramos y oramos. Ahora, quiero que noten esto, es muy hermoso, cómo Pablo trata ambas partes. Y ahorita va a dirigirse al agraviado. Siempre en un conflicto hay dos partes, el agraviado y el agresor. Entonces, ahorita vas a encajar en alguna de las dos o en las dos, porque hemos hecho también cosas, ¿verdad? Entonces mira el versículo y lanza una pregunta, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Esto es bien fuerte. Esto es bien fuerte y ya se dirige con el agraviado. Si llevas esto a juicio, ya perdiste. Eso ya lo entendimos, ¿verdad? Pero dice Pablo, a ver, si tú eres cristiano y verdaderamente persigues el glorificar a Dios, y entonces le pregunta, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? Y es que esto es una decisión que tú y yo tenemos que tomar y no está fácil. Es bien difícil tomar una decisión de este tipo. ¿Por qué no llevas más bien el agravio? No, pues llévalo tú. No, pues ¿cómo crees? Si ya es la tercera vez que me defrauda. O sea, hay muchos argumentos, no es fácil. Y luego además, imagínate, si tienes ahí algún consejero del mundo, tu amigo, tu primo, tu vecino, lleno de sabiduría de este mundo, ¿qué te dice? Ay, no seas tarugo, arremétele, mira, yo tengo un buen abogado, quítale todo, ¿no? Bien sabios nosotros, ¿a quién le pedimos consejo? ¿En serio? ¿Tú platicas esto con alguien que no es espiritual? Una persona o sea, que no quiere nada con Dios y te va a insultar. Bien lleno de sabiduría de este mundo. Eres un tonto, eres una tonta, ¿cómo crees? No seas dejada, arremétele, mira, busca este buffet y dale duro, que se vaya a prisión. ¿Es así o no? Pero los cristianos no somos llamados a eso. Por eso plantea el apóstol Pablo, mira, yo te doy una opción, ¿y por qué no llevas el agravio?
Tranquilo. ¿Te defraudaron? Sí. Tranquilo. Para nosotros los cristianos se supone, estoy suponiéndolo, que debería ser más fácil. ¿Sabes por qué? Que tú y yo podamos llevar ese agravio. Porque tú tienes en la mente la palabra de Dios y en tu corazón mora el espíritu de aquel que llevó tu agravio. Y si esto es amén, tú deberías de poder lidiar con esto. El Señor Jesús lo vivió, lo enseñó. Acompáñame a verlo, Mateo 5:38. Ya se está poniendo interesante, ¿no? Mateo capítulo 5, verso 38 y 39. ¿Están todos ahí? ¿Todos? No, pastorando en el Génesis. No, Evangelio de Mateo capítulo 5, verso 38 y 39. ¿Listos? Dice el Señor Jesús, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pausa, préstame atención. Esta se conoce como la ley del talión, ¿sí sabían? Y ha sido bien mal enseñada y bien mal entendida. Porque se ha enseñado o se entiende como venganza, ¿no? No, pues ojo por ojo y diente por diente. ¿Saben qué es lo que enseñaba? Tú lo puedes encontrar completo en el Éxodo 21:24 y en Levítico 24:20. Pero lo que intentaba esta ley mostrar o enseñar o llevar a cabo era la retribución. Es decir, te sacaron un ojo, sácale un ojo. No vayas a te sacaron un ojo, déjalo tuerto. No. Es una cosa por, o sea, lo justo, la justicia, pero se ha enseñado mal. Ahora ya tú conoces a qué hace referencia esta ley y es a la justa retribución. ¿Está entendido? Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Verso 39, pero yo, ¿quién yo? Ok, es digno de prestar mucha atención. Pero yo os digo, 2 puntos, no resistáis al que es malo. Traducción al lenguaje actual dice, no traten de vengarse de quien les hizo daño. Hola, ¿estás conmigo? No trates de vengarte de quien te hizo daño. ¿Cómo, Jesús? Espérame, te explico. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y aquí es donde la enseñanza de Jesús se vuelve muy difícil de llevar a cabo. No, pues eso tú, porque eres el Hijo de Dios, pero yo no puedo. Y vuelve más a dar ejemplos. Y al que te quiere poner en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Es decir, tienes que hacer algo diferente, algo más allá. Verso 41, y a cualquiera que te obligue a llevar la carga 1 milla, ve con él 2. Pero esto es como el perdonar 70 veces 7, o sea, muéstrale, llévalo más allá. Y claro, tú le dices esto al mundo y te dicen, no, mi amigo, esto no es ser manso, esto es ser menso. No nos confundamos, pero no lo entienden. Y entonces, pastor, acompáñame a 1 de Pedro 2:20. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20. ¿Ya llegamos todos ahí? Bien, hermano, por levantarse. Un poco de agua. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 20. Es Pedro escribiendo, pues, ¿están conmigo ya todos? ¿Nadie se quedó fuera? Pues, y lanza una pregunta a Pedro, como Pablo. ¿Qué gloria es, fíjense, si pecando sois abofeteado y lo soportáis? Mas, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Verso 21, pues para esto fuisteis llamados, cristiano, para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros,
dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Verso 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, pero me la van a pagar. No amenazaba. Subraya esto, por favor. Sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¡Wow! ¡Wow! Jesús enseñó, pero también lo hizo. Y lo que yo quiero que tú aprendas esta mañana es, pero ¿cómo lo hacías, Señor Jesús? Dinos cómo lograrlo, revélanoslo. Encomendaba la causa al que juzga justamente. Hermano, hermana, por favor, déjalo en manos del juez supremo. Deja de pelearlo tú y querer ganar el caso. Deja de buscar revancha. No te vengues de él. Déjalo ahí. Déjalo ahí. Ahora, debo hacer una aclaración aquí. Si tu jefe en el trabajo te robó o te despidió injustamente, tú debes ir a hacer una demanda, ir ante conciliación y arbitraje y hacer tu caso y llevarlo adelante. Y que la justicia determine qué es lo correcto y lo incorrecto. Porque si tú vas mañana temprano y le dices, jefe, vamos el domingo a hablar con mi pastor, él se va a reír. ¿Por qué? Porque yo no represento ninguna autoridad para él. Pero entre dos creyentes, sí se espera, hermanos, y espero que a partir de hoy quede muy claro esto. Sí se espera que tengan el entendimiento y que echen mano del cuerpo que es la iglesia. Pastor, ¿podemos platicar? Sí, fíjate que está pasando esto. No, espérate, esto es violencia familiar, esto se tiene que llevar a otra instancia. Esto es un abuso sexual, esto no se trata aquí, se tiene que llevar ante la autoridad. Esto es homicidio, esto no lo arreglamos aquí, lo tenemos y se trata. Pero tú como creyente y la otra parte tienen que echar mano del cuerpo. ¿Estoy siendo claro? ¿Sí me expliqué? O sea, hay de casos a casos, hermanos. Ambos hermanos deben arreglarse. Y si no te paga, y si no se arregla, entonces tú vas y encomiendas la causa con el que juzga justamente. Bueno, ya hasta aquí ya se dirigió Pablo al agraviado. Ahora se gira y va con el agraviador, el ofensor, el defraudador, porque no sé si esa palabra existe, agraviador. Bueno, es la primera carta de Sergio a los cancunenses. Cambia ahora y se dirige a ellos. Versículo 8 de primera carta a los Corintios, capítulo 6. Si quieres regresar, por favor. Agresor, defraudador. Verso 8. Hoy vamos a estar hasta el verso 11, ya estamos cerca del final. ¿Listo? Entonces a lo mejor fuiste agraviado, ya tienes la línea que debes de seguir, lo que la Biblia te dice que hagas. Pero tal vez estás en el lado del agraviador, del ofensor, del defraudador. Pero vosotros cometéis el agravio, ahora sí, no vais a decir amén. El agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Esto se vuelve complicado, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Subraya, no erréis. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. ¿Qué? Ahora Pablo saca algo bien fuerte y es analízate. Analízate, dice. Si tú estás pecando, estás metido en un pecado practicado, te dice, Dios no puede ser burlado, ¿eh? No erréis, dice, no erréis. Es decir, no te equivoques. Pablo dice, no te confundas, no vas a heredar el reino de Dios. Pablo sabía que estaban circulando dentro de la iglesia
una serie de argumentos con los cuales aquellos cristianos viciosos lograban tranquilizar sus conciencias. Para no extenderme mucho, es lo que llamamos el libertinaje. Y es que le viene bien a la carne. De pronto, salvo ahora, salvo para siempre. Oiga, pastor, ¿y la salvación no se pierde? No, vamos a darle. Pues total, Dios me perdona. Y eso pues empezó a correr en la iglesia. Y dice Pablo, no se equivoquen. No erréis, no te confundas, no es así. Y entonces fíjate qué fuerte, pone en un mismo plano todos esos pecados que están sumamente fuertes. Entonces, por un lado te defraudaron, padécelo, llévalo a Dios. Pero si estás haciendo aquello, no te confundas, no heredarás el reino de Dios. O bien, es un buen momento para analizarlo y que sepas que no eres cristiano. Ay, pastor, sí, tienes que analizarlo. El Espíritu Santo mora en un regenerado y no deja de sentirse mal por lo que está haciendo. Eso es una buena señal de que eres cristiano. Pero si a ti ya te da igual lo que estás haciendo, abres páginas inadecuadas sin ningún reparo, tal vez tú no eres cristiano. Estás ya chismeando y ya ni cuenta te das. Tal vez no eres cristiana. Tienes que detenerte y hacer este análisis. Un hijo de Dios, una hija de Dios, mira, se le va el sueño. Dice, ¿cómo hice esto? ¿Por qué pasó esto en mi vida? ¿Por qué me permití hacer esto o aquello? Y terminamos el verso 11. Y esto erais algunos. Fíjate, el tiempo es pasado. Ya no más. Eres una nueva criatura. Tu corazón fue cambiado de ese corazón de piedra. Ahora el Señor te puso uno muy sensible. Ahora tú ya ves una imagen en la tele y ya te sientes ofendido. Escucho a las personas hablar y digo, ¿con qué facilidad usan tantas groserías? De verdad, si me grabaras, de pronto los estoy escuchando y me siento tan desagradable que digo, ¿en serio entienden toda esta cantidad de groserías que usan? Para decir algo tan rápido, no, pero hijo de... y lanzan un montón de palabras que yo digo, wow, pero dice, esto eras, ya ahorita ya no debiera ser así. Mas ya habéis sido, y fíjate las tres palabras que usa, lavados. Cantábamos ahorita esa acta de decretos que te acusaba, que me acusaba, que nos tenía cautivos de eres esto, eres aquello, y el enemigo te murmuraba, el Señor se hace carne y lo lleva a la cruz. Ya no hay más decretos. Fuiste lavado, ya habéis sido santificado. Esa condición en la que estabas ya fuiste llevado de la oscuridad a su luz admirable. Ahora eres santo delante de Dios. Y el otro término es justificado. Lavado, santificado y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es algo hermoso. Es algo hermoso. Pero por eso debo aclarar la diferencia que existe entre un tropiezo y una práctica. Los cristianos fallamos, pecamos, nos tropezamos, pero no practicamos. No es un estilo de vida que hables de esa manera, que vivas de esa manera. Es un tropiezo, literal. Tú piensas cuando vas caminando por la calle o en tu casa y de pronto te tropiezas y ¡pa! ¿No? Y ya te paras, te duele, te lastimaste, pero fue un tropiezo. No es un estilo de vida que vas por toda tu casa tropezando, sino algo hay mal. Están mal tus pies o están mal colocados los muebles o tus chanclas se patinan con el piso mojado. Algo está mal. Pero práctica, constante, no, dice Pablo, no te confundas. Tal vez tú no eres cristiano. Sí, o sea, un cristiano se compunge. Algo pasa en su corazón, el espíritu que mora ahora en él te dice, ¿cómo hiciste eso?
¿cómo te atreviste a tomar eso? No era tuyo. Y si tú vuelves a practicarlo, vuelve el Espíritu y te dice, ¿otra vez? Y vuelves a hacerlo. Y es como, bueno, no soy tan malo robando. Práctica. No, ahora conozco los mejores sitios de internet. Práctica. Y ya no pasa nada. Práctica. Y esto es una diferencia y lo quería aclarar. Los cristianos tropezamos. Por una situación, por una circunstancia sucedió y te sientes tan mal que vas al trono de la gracia, confiesas y Él es fiel y justo para perdonar. Pero no practicas. ¿Es claro? Y me encanta, da una esperanza hermosa a Pablo. Esa esperanza dice, ya habéis sido lavado. Como Pedro, ¿se acuerdan? Cuando dice, no, Señor. No, dice, tiene que ser así, si no, bueno, entonces lávame todo. No, dice, ustedes ya han sido lavados. Es esa santificación. Santificados, justificados, cuando Dios me da su justicia y ahora me mira y ya no hay nada que acusarme. Esa es la justificación. Ahora, a la luz de esta esperanza, ¿estás conmigo en el final? A la luz de esta esperanza que abre la Escritura, te pregunto, ¿no te parece pequeño todo aquello que tú puedas padecer en esta tierra? La verdad, sí. Te pregunto como Pablo, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? No, pues porque es dinero, pastor, y yo no tengo mucha lana y lo necesito. Déjalo en manos de Dios. Él va a abrir otras puertas y te va a proveer por otro lado. Pero tú deja esa parte en manos de Dios. ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? No, porque ¿qué va a pensar? Que soy tonto y que me puede estar de fraude y de fraude. Tú déjalo que piense lo que Él quiera. ¿Tú estás haciendo las cosas a la manera de Dios o no? ¿Sí o no? Confía en la justicia de Dios. Y confía en que Él realmente atenderá tu caso. Y digo realmente porque si solo lo dices de labios para afuera o de manera exterior, no, yo ya lo perdoné. Y empieza a pasar el tiempo y ¿qué crees? Te amargas. ¿Qué onda? Pues no que habías perdonado. No, pues sí, pero me defraudó. Pues si ya lo perdonaste. Sí, no, pero tienes que confiar verdaderamente en que Él va a actuar. No en tu tiempo ni a mi manera. ¿Sí? Porque a veces, haz llover fuego, Señor. No, espérate. Tengo algo mejor para Él. Lo voy a perdonar, pero lo voy a traer al reino. No, pues entonces no les predico. No me voy a Nínive. Así somos. No actúa Dios de la manera en que tú quieres ni en los tiempos que tú quieres. O sea, sí, Señor, lo voy a dejar entre aquel que juzga, pero obra ya. No, los tiempos de Dios son perfectos y tenemos que confiar en Él realmente. ¿Sí? Si no te vas a amargar. Y con el paso del tiempo, entonces cambia tu oración y ahora te presentas delante de Él y comienzas a reclamarle tus derechos. ¿Qué onda, Señor? Hace 6 meses yo oré aquí delante de ti, pero nomás no veo que le caiga fuego. Le va re bien y me defraudó y me robó y ahora ya abrió otro negocio y ya le estás diciendo, espérate, ¿confías o no? Ah, pues sí, pero ¿cuándo, Señor? No, tú ya perdonaste, realmente lo hiciste, ya suéltalo, ¿sale? No, pues no. Bueno, vamos a estar orando por ti. Porque ¿sabes algo? Y con esto quiero terminar. En nuestra fuerza, no más no se puede. ¿Cuántos saben que esto es verdad? Algunos están así todavía cargando la cosa y me ven y como, ¿lo suelto o no lo suelto? Ya decídete y suéltalo. Bueno, en nuestra fuerza no es posible, hermanos. Por eso, fíjate, Pablo concluye en este versículo 11 diciendo, por el Espíritu de nuestro Dios. Tiene que ser en ese punto de quiebre, en el trono de la gracia, cuando obviamente también tú reconoces que has agraviado gente
y pues que realmente estás flat, no te deben, no le debes gracias a Cristo y dejas ahí por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Es decir, tú y yo en nuestras fuerzas jamás lo lograremos. Suéltalo. Voy a ver en las fuerzas del Espíritu. Tal cual tienes que decirle, Dios, yo no puedo perdonar, yo no quiero perdonar. Y el Espíritu te va a llevar inmediatamente y te va a decir, bueno, vamos a hacer cuentas. ¿Qué hay de ti? Lo suelto, Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie.